Jesús. Amén, Pastor Héctor. Estamos transmitiendo, ¿verdad? Saludamos a los hermanos allá. Amén. 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 Gloria a Jesús. Que Dios bendiga a los presentes y a todos los que están por las redes. Este es su hermano Héctor Rivera, que les saluda en el amor de Jesucristo. Y hoy vamos a traer el mensaje de la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo Amén. Háblanos, Señor. Él Háblanos. es el encargado de hablar. Aleluya. Dios bendiga a los jóvenes. Me los enseñan bien. Aleluya. Mi alma te alaba. Dios bendiga las visitas. Aleluya. Y nosotros, la iglesia cristiana de oración, está con el Cristo de la gloria. Y le decimos a todos los que están en sintonía, les amamos. Permanezca en sintonía porque vamos a hablar, aleluya, de la palabra de Dios. Estaba viendo una noticia que en San Juan van a recoger todos los gatos. Sí, van a recoger todos los gatos. Entonces hay una identidad que dice que no, esos gatos están operados, que no se están... Eso, lo que yo le estaba orando a Dios, porque no recogen los deambulantes y los ayudan y le dan trabajo. Y le levantan la moral. Santo, te alabamos. Pero y que preocupándose por un gato. Alabanzas a Dios. Cuando hay tanta necesidad de la humanidad, aleluya. Le digo a los gobernantes que recojan y ayuden a todos los deambulantes. Hay ministerios de la iglesia que le dan comida, los recortan, muchos deciden a irse a un programa a restablecerse. Muchos todavía no le ha llegado el momento, pero Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Vamos a estar hablando de la boda del Cordero, la boda de Caná. Vamos a hablar de la boda del Cordero y la boda en Caná. Aleluya. Yolanda va a leer la porción bíblica que se encuentra en Juan capítulo 2 en adelante. Amados, y vamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio según San Juan. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo 2, verso 1 al verso 11. Voy a esperar un minutito, ¿verdad? Para que los hermanos puedan... Estamos hablando del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Amén. Y dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en Él. El Señor añada bendición a nuestras vidas por su santa y bendita palabra. Amén. Oramos todos. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, te adoramos y te glorificamos y te damos gloria y te damos honra, Señor, por esta bendición que tú has puesto en cada corazón, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, con una unción especial para que podamos atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús, atando y reprendiendo todo espíritu del diablo que dice lo contrario, y la iglesia cristiana de oración Sion se declara en victoria con el Cristo de la gloria. Aleluya. Juan está reescribiendo el Génesis. Aleluya. Fíjense que dice en el capítulo 1, el siguiente día y el siguiente día, aleluya, ya van 4 días. El siguiente quiere decir que estaba en 1 y después estaba en el 2 y después estaba en el 3 y el 4. Aleluya. El siguiente día, aleluya, se hicieron una boda el tercer día. El tercer día, aleluya, se hicieron una boda. En la mente de los judíos, en ese momento, el tercer día era una promesa, no estaba en el calendario, sino que era una promesa. Alabanza al Cristo de la gloria. Como Oseas capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. Nos resucitará. En el tercer día nos resucitará. En Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice que el tercer día vio el monte. Alabanza al Cristo de la gloria. Y en Éxodo capítulo 19 y el verso 4 dice que el tercer día, aleluya, hubo relámpago, que Dios iba a dar la ley. Aleluya. En el tercer día Dios se mueve. Si usted lee cuando Josué iba a tomar a Jericó, que iba a cruzar el río Jordán, Dios le dice: prepárame el pueblo y al tercer día voy a obrar. Alabanza a Dios. Cuando el judío oía al tercer día, él esperaba una manifestación de Dios. Aleluya. Entonces, dice que la frase el tercer día, fíjese como en el tercer día, Mateo 28, y el tercer día resucitó. En Lucas 24, al tercer día resucitó. En Juan 20, al tercer día, Juan 24, al tercer día resucitó. Aleluya. Los 4 evangelios, una sola frase repetida: al tercer día resucitó. Caná abre la puerta al tercer día, porque las bodas judías en ese entonces eran de 7 días. Eran 7 días de boda. Ahora hacemos una boda y si nos llegamos tarde se va todo el mundo. Aleluya, pero eran 7 días. Y en 7 días, en 6 días, Dios recreó al mundo. Pues estaba desordenado, quiere decir, cuando Dios lo había hecho estaba perfecto, pero cuando hubo el juicio de Satanás se descompuso todo. Entonces Dios vino a recrear, a componer, a ponerlo todo en su sitio. Alabanza el Cristo de la gloria. Ese capítulo no trata del vino. Él no está tratando del vino. El vino es la envoltura
de lo que el Espíritu Santo quería traer a colación. Aleluya. Alabanzas a Dios. Dice que Eva fue la primera mujer y Dios le hizo una promesa que en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer, no dice la simiente del hombre, de la simiente de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Aleluya. Mi alma te alaba. Entonces, María es, por así decirlo, la segunda Eva, porque fue la madre de la simiente. Alabanzas a Dios. Que más tarde en Gálatas capítulo 3, Pablo habla de la simiente que Dios le hizo la promesa en Génesis 12 a Abraham, y de tu simiente bendeciré a todas las naciones. Y esa simiente se refería a Cristo. A Cristo, que Pablo dice que la simiente era Cristo. Alabanza de Cristo, la gloria. Dice, ¿por qué escogió? ¿No se ha hecho una pregunta? ¿Por qué Cristo escogió manifestarse en una boda? Nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué Cristo escogió manifestar su gloria en una boda? Aleluya. No se trataba del vino. Cuando María le dijo, no tienen vino, en la mente de Cristo era el Calvario, porque era el verdadero vino. Entonces, cuando dice que habían 6 tinajas, fíjate como Juan dice, de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque los judíos, para purificarse, tenían que poner esa agua en vasijas de piedra, porque las vasijas de barro, si alguien las tocaba, se contaminaban. Entonces, ellos ponían, en todas las casas había tinajas de piedra, que cuando las personas llegaban y veían esa tinaja de piedra, identificaba que no eran paganos, sino que eran del pueblo de Dios, de Israel. Aleluya. Entonces, cuando dice que no tienen vino, Cristo le dijo como una frase un poco fuerte, dura: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero esa frase no era denigrante. En el griego era una palabra formal, era una palabra de elogio hacia la mujer. Aleluya. Nosotros creemos que es una palabra dura. No es una palabra dura. Si usted estudia el griego, dice que es una palabra de elogio a la mujer y formal. En otras palabras, él le dice: ¿qué tienes conmigo, querida? Amada madre o amada mujer. Aleluya, ¿qué tienes conmigo? Entonces, María abre la puerta con esa petición, abre la puerta para que entrara el milagro. La fe de María, ella no hizo el milagro, pero puso la palabra de fe para que Cristo hiciera el milagro. O sea, ella soltó, aleluya, su petición. ¿Cuántos sueltan su petición? No como nosotros querramos, no como nosotros imponemos, sino como Dios quiere. Esa es la forma de obrar con Dios. No imponerle a Dios, sino darle gracias a Dios. Gracias, Jesús, sí, Señor Padre.
cada petición, por pequeña que hayamos hecho, Dios la escuchó. Por eso es que la Biblia dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, lo tenemos, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. ¿Cómo podemos agradar a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que no puede ver el pecado, a un Dios que aborrece el pecado? Podemos verlo que Él aborrece el pecado, pero nos ama. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y el amor de Dios supera todo problema del mundo. El amor de Dios es tan poderoso, amado del alma, que no se olvida de ninguno de nosotros. Y cuando Cristo dijo, llenen las tinajas, cada tinaja podía recibir 2 o 3 cántaros. Un cántaro tenía 4 litros y echaba en cada una 3 cántaros. 3 cántaros por 40, aleluya, son casi 250 litros que cada una podía contener. Y si multiplicamos 200 por 6, son casi 600, 800 litros de agua. Porque Cristo no estaba pensando en esa pequeña boda. Cristo estaba pensando que el vino tenía que ser como decía la Escritura. Mira cómo dice la Escritura. Aleluya. Dice, alabanza a Cristo de la gloria, que iba a derramar suficiente vino, aleluya, para todos. Alabanza a Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Iba a cumplir lo que dice la palabra en Amós, aleluya, en Joel, que los montes se llenarán de vino. Y entonces Amós dice que iba a haber vino hasta que se llenara toda la tierra. Aleluya. Entonces Cristo quería mostrar, cumplir esas profecías. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces dice que Él estaba mostrándose como el novio. Cuando venían los invitados, el novio estaba sentado en un lugar de honor. Entonces le entregaba un cuenco de vino a cada invitado, y se le acabó el vino. Aleluya. Entonces Cristo está revelándose como el novio que suple vino para toda la humanidad. Por eso fue que mostró su gloria. Y hay uno que dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor era como la luz y rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba escondido su poder. Y el novio llega, aleluya, el maestresala prueba el vino y dice, todo novio da el vino primero, el inferior, pero tú has guardado el mejor vino. Aleluya, porque Cristo, aleluya, tiene el mejor vino para las naciones. Cuando ella le dijo, no tienen vino, lo que
el Espíritu Santo insinuaba en esa palabra que no tenían gozo, no tenían gozo de salvación, estaban muertos en delitos y pecados, porque antes el vino era alegría para todos los israelitas, era de gozo y alegría. Cuando en Jeremías capítulo 8 dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces decía, dale vino a los apocados de espíritu. Alabanza de Cristo de la gloria. Entonces Cristo quería dejar saber que Él tenía el verdadero vino y que Él era el novio. Todos miraron al novio físico, pero no miraban al verdadero novio. Aleluya. Que estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Aleluya. Era el novio. Dice, Dios siempre usa una imagen, una sola imagen, una y otra vez de un matrimonio. En Isaías 54:5, aleluya, dice, yo soy tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Gloria a Dios. Cuando a Cristo le pusieron el nombre Jesús, que es Salvador, ese nombre implicaba el nombre Yahweh, que era el nombre que los judíos no se atrevían a pronunciar, porque no sabían pronunciarlo. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, cuando estaba en el lugar santísimo, lo pronunciaba 10 veces. Y cuando el pueblo de Israel oía el nombre Yahweh, toda la congregación caía rostro al piso a adorar a Dios. Y esta gente, en ver ese milagro, lo que tenían que reconocer que Cristo era el Mesías. Muestra su gloria, pero no lo vieron. No lo vieron, se quedaron bailando, brincando en la fiesta, pero no ven a Cristo, que tiene las manos levantadas, clamando, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabanza de Cristo de la gloria. Dice la palabra del Señor, aleluya, en Oseas capítulo 2, versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo para siempre. Aleluya. Y los profetas no se detuvieron ahí, siguieron hablando del novio, la profecía que venía un banquete. Entonces cuando Israel veía el tercer día, venía la promesa de un banquete. Venía el novio a restaurar todas las cosas. Así como Dios en el Génesis restauró todas las cosas y en el séptimo día descansó. Alabanza de Cristo de la gloria. Así Cristo lo hizo. Alabanzas a Dios. En Jeremías capítulo 3, versículo 14, Dios le hace un llamado a Israel y a toda la humanidad, por así decirlo. Volveos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. O sea, Cristo estaba revelando las profecías del Antiguo Testamento. Aleluya. Dice la palabra del Señor, la gloria es para Dios. Estas palabras de
Ya le expliqué la palabra que Cristo le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Que no era una grosería, sino que era un estandarte. En la palabra griega era algo que ponía la mujer en una posición de altura y formal. Lo que pasa es que la tradujeron así porque el griego tiene muchos sinónimos, el que estudia griego sabe que una palabra en griego puede significar hasta 3 cosas. ¿Sabe eso? Una palabra griego puede significar hasta 3 cosas. Entonces los que están traduciendo la Biblia escogen la más que cae en el español. Después le explico por qué se hizo la Septuaginta, la Septuaginta de 72 rabinos. 72 rabinos, el faraón de Egipto los envió y le puso una tarea que tradujeran el Antiguo Testamento de hebreo al griego. ¿Y sabes qué? Todos empezaron a glorificar porque los 72 hicieron la misma traducción. Todos tuvieron de acuerdo, aunque estaban separados haciendo la traducción. Cuando concluyeron, cada uno tenía la misma traducción. Dios es grande, amado, ¿verdad? Pero es que Cristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. O sea, que lo mismo que yo les digo a ustedes en el capítulo 1 de los Hebreos. Hay alguien allá, no se atreve a entrar, pero el Señor trae. Entonces, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por diferentes profetas, ahora ha hablado por su Hijo. Habla por su Hijo, que es la última revelación. Yo le he explicado a ustedes que son 3 revelaciones que Dios tiene: la pauletina, que va poco a poco enseñando; la general, que es la naturaleza, todo, esa es la general; pero la especial, porque la general no te habla de salvación, la pauletina no te habla de salvación, pero la especial es la revelación de la salvación en Cristo. Y si Dios tiene que volver a escribir toda la Biblia, reescribe lo que está escrito aquí. ¿Sabe eso? Si Dios tiene que volver a reescribir la Biblia, hace exactamente lo que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, esa palabra. Pero esa palabra tiene muchas enigmas. Hay muchos que le llaman pistas dentro, porque la exégesis va abriendo, operando el texto, y la hermenéutica va interpretando la verdadera interpretación del texto. Y eso es lo que hace Juan. Juan está abriendo, aleluya, reconstruyendo el ser humano que estaba vacío. Lo llenaron de agua. Después que lo llenaron de agua, aleluya, le tuvieron que hacerlo vino. Yo no sé cómo, si usted está aguado o tiene vino. El apóstol Pablo dice que cuando prediquemos, hablemos con la palabra sazonada con sal. Aleluya. Que esa palabra pueda preservar el alma de los que te escuchan. Eso es una ciencia, pero podemos tener estudio y estudio
y estudio, podemos aprender la cosmología, podemos aprender la hermenéutica, la homilética, la exégesis, pero si no hay unción, es como un carro sin gasolina. Aleluya, santo. Si el Espíritu Santo no está inspirando, no hay nada. Gloria a Dios. Que eso es lo que le pasa a todos los teólogos que tienen diferentes. Usted sabe que hay teólogos para los homosexuales, hay teólogos para la liberación de las mujeres, hay teólogos para los católicos, hay diferentes teólogos, pero no conocen al Cristo de la gloria. Aleluya. Aleluya. Mire, yo conocí un cieguito que iba a predicar al ministerio allá de Cristo Viene. Y ese cieguito venía su esposa y leía el texto. Entonces él decía, vamos a orar. Y empezaba a predicar, pero que aquellas palabras eran tan contundentes que el Espíritu Santo se manifestaba y la gente quedaba libre, porque sabía que era el Espíritu hablando a través del cieguito. Por eso fue que se convirtió Bobby Cruz. ¿Sabe eso? Si usted oye el testimonio de Bobby Cruz, él no creía nada y decía, eso es que se inventan cosas y averiguan toda la vida de los otros y después empiezan a predicar, y no creía nada. Entonces lo llevaron a un culto donde estaba un cieguito predicando, y el cieguito estaba predicando y creía que estaba mirando a la gente y estaba de espalda y estaba predicando. Entonces dijo, todos los que tengan problemas de salud, los que tengan las muelas cariadas, problemas en las encías, problemas de vista, y él sanaba todo y él se quedaba ciego, porque Dios lo quería así. Dios lo quería así, porque así la gente entendía que no era el cieguito, que era el Espíritu Santo. Bueno, de acuerdo a como Bobby dice, que la esposa de Bobby, que en paz descanse, pasó a morar con el Señor, ella tenía un problema en las encías y los dentistas no podían tratarla porque se iba a sangrar e iba a morir. Y ella tenía ese problema en la encía. Entonces, cuando ellos están, el cieguito dice, pasen al frente de los que necesiten la salud. Entonces, la esposa no se había convertido, ni Bobby Cruz tampoco. Él había tenido una experiencia, pero no había hecho públicamente su conversión. Porque tú puedes tener la experiencia, pero tienes que hacerlo público. Porque si tú te avergüenzas de Cristo aquí, Cristo se avergüenza de ti allá. Entonces, ella dijo, Bobby, yo quiero pasar. Yo voy a tener fe, voy a pasar. Y cuando ella pasa, el cieguito la partió así, y ciego le puso la mano en la cabeza y ella cayó para atrás. Y se levantó con todos los dientes nuevos y la sangre se detuvo y quedó nueva. Entonces Bobby dijo, eso es verdad, yo quiero a Cristo. Y ahí, desde el 70, creo que fue en el 74, que se convirtió primero Richie y después Bobby. Y eso han hecho una música preciosa. En esos mensajes de salsa, usted tiene que tener esa mente, no en la música, sino en la palabra que ellos están soltando. Yo recuerdo allá en Santo Domingo, no sé por qué me tiró para acá el Señor, cuando salió Juan en la ciudad, Santo Domingo, estaba hablando un pastor
que yo estaba allá predicando y estábamos hablando todo así, lo que estábamos encargados de los cultos. Entonces él dijo, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque yo me había descarriado y allá ponían belloneras. ¿Sabes lo que son belloneras? Que echaban una peseta o un vellón y salía el disco que tú marcabas. Ya eso no lo hay. Ahora lo que hay son otras cosas. Entonces, cuando él marca, o sea, él no marca, alguien puso Juan en la ciudad. Y cuando él oyó ese de Juan en la ciudad, Dios lo tocó y se fue a la iglesia y se arrepintió. Y siguió caminando ahí y se hizo pastor. Porque Dios hace como Él quiere. ¿Sabes que la Biblia dice hacer todo sin murmuración? Si tú le haces un favor a alguien y ese no lo aprecia, no murmures, dale gracias a Dios que lo pudiste hacer. Alabanza a Cristo de la gloria. Me salí un poco del tema, pero Dios sabe por qué. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aquí era que yo quería entrar, porque Cristo, aleluya, hizo el vino. Pero antes, vamos a entrar que Él le dijo, no ha llegado mi hora, o sea, no ha llegado el momento de yo derramar mi sangre. Eso es lo que estaba hablando. No ha llegado el momento de yo reconciliar todas las cosas. Aleluya. Entonces Cristo hizo mucho vino para se cumplía las profecías de Amós capítulo 13, capítulo 9, versículo 13. Los montes destilarán vino dulce. Son muchos. Los montes destilarán vino dulce. Cristo hizo más de 800 litros de agua transformada en vino, porque era la plenitud que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Entonces dice Joel capítulo 3 versículo 18, los montes destilarán vino dulce. Para que los montes destilen vino dulce, tiene que haber mucho vino. Alabanza a Cristo de la gloria. Entonces, Isaías 25:6 dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de vino refinado, un banquete. Entonces los judíos, cuando oyeron eso, aleluya, ese tercer día sabían, cuando Cristo hizo el vino, aleluya, abundante, porque Cristo derrama su vino abundante, aleluya, estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Cada señal que Cristo hacía era cumpliendo todas las profecías que se hablaban de Él en el Antiguo Testamento. Cristo no decía, yo soy el Mesías. Él no ponía un cartel. Él lo demostraba con la obra que hacía. Le dice a los judíos, si no creen por la palabra, crean por los milagros. Porque cada milagro, como dice Mateo capítulo 8, versículo 17, y sanó, en el capítulo 6, sanó a todos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya Cristo cumplió. Ahora nosotros tenemos que creer. Como le dijo a Moisés, tiende tu vara
y un océano, un mar, que con una vara se iba a abrir. Eso tenía que tener fe. Tenía que tener fe, obediencia. Aleluya. Tenía que tener fe, obediencia. Cuando Dios dice, extiende tu mano. Sí, en la campaña nosotros le decíamos a la gente que pasaban al frente, el que no podía levantar, ese era el manollillo, yo seguía el mismo patrón. El que no puede levantar un brazo, levántelo, tírelo para arriba que está sano. Y muchos tiraban y el brazo quedaba sano. El que no podía doblarse, dóblese. Poner la fe en acción. Porque ya Dios te escuchó. Dios nos escuchó. Dios, me duele aquí, me duele allá. Y Dios sabe todo lo que hay en el corazón. Lo que tenemos que creerle a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le creen a Dios? Es que Wanda Rolón dijo, yo le creo a Dios. Cuando ella le dijeron que iba a morir porque tenía un hígado con cáncer, ella escribió el himno, yo le creo a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y de momento Dios le suplió un hígado nuevo. Aleluya. De una jovencita que tuvo un accidente. Entonces ella, cuando iba a morir, dijo, este hígado yo lo quiero donárselo a la pastora Wanda. Y se lo donaron y está viva. Los otros días le regalaron un avión. El pueblo se escandalizó que le regalen el mundo. Si Cristo lo compró todo. Usted ocúpese de alabar a Dios y glorificar a Dios, no critique. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabanza a Dios. Gloria. Va a haber una boda. Mucho vino. Vino mejor que cualquier vino que haya probado. Este vino es la sangre de Cristo. Gloria a tu nombre. Aleluya. Mire, amado, estas tinajas de piedra, los arqueólogos no saben exacto dónde quedaba Canaán, porque era un barrio chiquitito de algunas casas, pero Cristo de lo pequeño hace grande. Aleluya. El Cristo vivía a unos días de ahí y llegó ahí, lo invitaron. Entonces, esas tinajas de piedra, los arqueólogos estaban excavando y encontraron una cueva donde las construían, donde las fabricaban. Había montones de vasijas de piedra, porque los judíos, aunque eran caras, siempre la tenían en su casa, porque los identificaban. Aleluya. ¿Cuántas vasijas de piedra tú tienes en tu corazón? Aleluya, santo. Que están vacías. Suéltaselas a Dios. Deja que Dios, vamos a dejar que Dios nos llene. Yo me incluyo porque hay muchas cosas que Dios comenzó y todavía no ha terminado en mí. Aleluya. Pero el que comenzó la obra en nosotros, la terminará. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Amén. La terminará. Gloria a Dios. En cierta ocasión vinieron muchos personas de la alta sociedad. Vinieron psicólogos, vinieron abogados, jueces, doctores, a un culto donde un predicador iba a ministrar sanidad, iba a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Cuando él tomó la parte, dijo, ok, todos aquí tienen títulos, ahora tiren los títulos a los pies de Cristo,
Porque aquí el que tiene el título es Cristo, el grande, el poderoso. El Dios que te dio la fuerza para tener ese título. El Dios que te dio la salud para tener ese título. A Él sea la gloria y sea la honra. Aleluya. Si dice la canción, y si adquiriera alguna fama, la traigo a los pies de Cristo. Aleluya. Cuando todo el mundo soltó los títulos, el Espíritu Santo se manifestó, empezó a bautizar con el Espíritu Santo, porque esto no es cuestión de hombre, es cuestión de Dios. Aleluya. Y se hizo una revolución espiritualmente. Un doctor va a hablar con otro de Cristo y él dijo: yo quiero que tú veas, que no vea al doctor, al hombre. Yo quiero que tú veas a Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir que vean a Cristo en mí? Cuando yo estaba en la universidad y entonces los maestros, los profesores, los alumnos, los compañeros me decían: tú eres cristiano, ¿verdad? Yo sí, yo soy cristiano. Sí, porque yo veo el semblante de Cristo en ti. Para la gloria de Él. ¿Cuántos pueden ver el semblante de Cristo en nosotros? Amén. Santo eres. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano es humilde. Aprende de Cristo que es humilde de corazón. Y ahí es que está la victoria. Con Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aleluya. Eso que da gracia. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que se refiere a Cristo? Que da gracia a los humildes. ¿No se ha puesto a preguntar? La gracia es un don que no merecemos. No merecemos ser evangelista, no merecemos ser pastor, no merecemos ni ser cristiano, pero nos humillamos ante Dios y Dios nos da gracia. ¿Sabe lo que es eso? Que nos da, aleluya, nos equipa con su poder. Eso es dar gracia, que Dios permite que a través de nosotros se hagan prodigios y señales. Y nunca diga lo que Dios ha hecho. Nunca diga que yo. Di, Cristo lo hizo. Cristo hizo en mí, aleluya. Porque al decir yo, quiere decir que fuiste tú y no fue Cristo. Alabanza de Cristo es la gloria. Mi alma te alaba. Yo voy a hacer un recuento para terminar, porque me está tomando mucho tiempo. Aleluya. Ya sabe que 6 tinajas eran el número 6 de la creación, que fue creado el hombre. Pero del 6 salta el 7, que es la plenitud de Dios. Cuando Cristo viene como hombre, aleluya, Él se humilló. Dice que Filipenses capítulo 2, ¿cuánto ha leído Filipenses capítulo 2? Creo que del 5 adelante. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo nada a que aferrarse, sino que en la condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para los que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiese toda lengua que doblen rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dígalo: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabanzas a Dios. Hay una vasija que es la 7ª para completar la creación,
la nueva creación, aleluya, que se encuentra en la crucifixión. ¿Recuerdan esa vasija? Había una vasija de piedra cuando estaban crucificando a Cristo y estaba llena de vinagre. Era vino ácido, vino descompuesto, vino agrio. Le llamaban vinagre. ¿Y sabe lo que hicieron? Cuando él dijo, tengo sed, María estaba ahí. Pensaría, el que dio el vino en las bodas y le dio vino a todos, ahora él mismo tiene sed. Sed. Hay un mensaje en esa palabra que tenía sed de justicia. Aleluya. Entonces, vinieron de la séptima vasija de piedra, sacaron con un hisopo, fíjense, con un hisopo, lo mismo que hicieron en el capítulo 12 de Éxodo, cuando iba Dios a sacar el pueblo. Hubo 3 días de tiniebla. Entonces iba a sacar el pueblo y le dijo a Moisés que cada uno tome un cordero. Pero no fue de un día para otro. Ese cordero tenía que estar 30 días purificándose, limpiándose, lo tenían que cuidar. Cosa que cuando lo ofrecieran fuera un cordero sin mancha y sin arruga. Un cordero perfecto, inmaculado, porque era tipo de Cristo. Entonces van a tomar del cordero por familia. Si la familia es pequeña, pues únanse y lo dividan. Entonces van a tomar la sangre y con un hisopo van a pintar los dinteles de la puerta. Los comentaristas dicen que ellos hacían con la pintura una cruz. Pintaban la puerta y hacían una cruz. Cuando el ángel de la muerte, el destructor, venía porque iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. ¿Recuerda que él le mató a todos los niños? En el río se los ahogó. Solo Moisés que se salvó. Aleluya. Pues Dios dice, conforme como tú siembras, cosecha. Entonces dijo, la última señal que van a dejar soltar a mi pueblo es esta. Heriré a todo primogénito de Egipto, de las vacas, de los animales, de la gente. Entonces ahí vino y pusieron con hisopo la sangre, y cuando el destructor venía pasaba por encima de la casa, que le llaman en inglés, ¿cómo es que le llaman? Passover, que pasa por encima de la Pascua, porque ahí estaba el cordero pascual. Entonces cuando a Cristo le están poniendo vinagre, cuando lo tomó, dijo, consumado es, tetelestai, la obra ha acabado. Parece que Pablo, cuando dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿cómo es que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cristo hizo la nueva creación y nosotros somos una nueva creación. Estábamos todos distorsionados, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos vuelve al estado que estaba Adán y Eva antes de pecar. Ya Dios no ve a la persona, ve a Cristo dentro de la persona.
Y cuando viene el destructor, pasa por encima de nosotros. Y a su nombre, Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar en pie y oramos. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, te adoramos y te glorificamos y te damos gloria y te damos honra, porque tú te mereces la gloria y tú te mereces la honra, Padre Santo Celestial. Atando y reprendiendo todo espíritu del diablo que liga vida, Señor, rompemos ese yugo para que las vidas queden libres, Señor de la gloria, y podamos manifestar, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor de la gloria, rompe toda traba, rompe toda cadena, Padre mío celestial, que nos tiene atados, Señor de la gloria, que no vemos la plenitud en nosotros cuando Cristo pagó el precio. El novio vino a buscar la novia, aleluya. Ese era un detalle que quería decirle, que al final de los 7 días el novio venía a buscar la novia y se la llevaba. Y a los 7 días en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio para llevarse la novia. Y nosotros somos la novia de Cristo, como una novia preciosa en la iglesia de Cristo. Padre, te doy gracias por ese privilegio, porque tú sabes todas las cosas. Señor de la gloria, si hay alguien que se va a reconciliar allá por las redes, Señor, tócale su alma, reconcílialo y perdónale todos sus pecados y lávalo en el nuevo vino, en la sangre de Cristo. Acá y cuando tú levantaste, Señor de la gloria, allá en la última cena, esta es mi sangre, por el cual por mucho es derramado. Señor, derramaste ese vino en la cruz y creemos que con una gota de esa sangre somos limpios en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, Dios me le bendiga, Dios le guarde.